¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más del podcast del repaso de las noticias de Eurovisión, la Weekly, aquí en Toxic Vision. Todas las semanas te traigo toda la actualidad y todas las noticias, todos los salseos, absolutamente todo lo importante que debes de saber para estar al día de todo lo que sucede alrededor del multiverso eurovisivo. Estamos a falta de 50 y pocos días, menos de 50 días, por ahí, para que suceda Eurovisión. ¿Cómo repasamos nosotros, cómo os traigo las noticias? Gracias a la comunidad de Toxic Vision en Twitter. Lo buscas, lo tienes en mi perfil de Chico Tóxico, o pues en las comunidades haces una búsqueda y vas a encontrar Toxic Vision. Te unes y entonces ya vas a poder compartir noticias, memes, lo que te dé la gana, y comentar y enterarte absolutamente de todo lo que sucede de Eurovisión. ¿De acuerdo? Yo lo que hago aquí simplemente es, pues nada, ordenarte todas las noticias y contártelo para que te quede todo clarito, clarito, clarito. Venga, vamos allá. Empezamos con noticias de España. Chanel será la vocal del jurado español en Basilea, la portavoz que dará los puntos del jurado. Pero hay una que especialmente ha dejado una huella. Aquí están, no lo podéis ver, pero están todos los móviles preparados para este momento en el que yo voy a pedir una cosa. Que suene la música, porque ¿quién llega? Llega la mami. Chanel. Por si alguien no la ha pillado. Que suene, que suene. Que suene, y yo te tengo que quitar la música, porque si suena la música yo la tengo que quitar. Bueno, así es como han anunciado hoy a Chanel en la rueda de prensa de Radio Televisión Española. Pues nada, ya sabéis, ¿no? Durante Eurovisión pues hay un portavoz, hay un vocal que da los puntos del jurado de cada país, el que dice "and the 12 points go to", pues nada, pues hoy este año vamos a tener a Chanel anunciando los puntos. ¿Quién se ha suscrito? Robercas, que ya lleva 6 meses. 6 asbestos. Robercas, muchísimas gracias. Aquí tenemos a las dos divas juntas. Aquí es el momento en el que Melody y Chanel se encuentran, que según parece en backstage. Han estado las dos ahí detrás, pero verdad de la buena que este es el momento en el que se están encontrando. Que hemos querido que... No se habían encontrado antes. Aquí tenemos algunas fotitos de las dos juntas con María Izaguirre. Están todas guapísimas, fantásticas, tremendas. Y se han marcado este vídeo cantando esa diva. Pues nada, para celebrar su encuentro las dos juntas. Están magníficas, maravillosas, guapísimas. Hacen un tándem fantástico. Más, un mensajito quiero destacar de cuando le han preguntado, un mensaje de Melody que ha hecho un poco al público general. Y bueno, en primer lugar, dedicado a Chanel. Chanel también ha hablado de Melody, le ha dicho que bueno, que cuando era pequeñita que veía a Melody que quería ser como ella, que había sido pues eso, como un referente, pero luego también Melody ha hecho una alusión a Chanel y también con cositas que a mí me han parecido que han sido unas pullitas ahí lanzaditas que han estado muy curiosas. Me encanta, yo he tenido el honor de poder trabajar con ella. Y me encanta todo lo bueno que le ha pasado, y yo creo que es un momento para hacer un poco de reflexión de que el artista se ve en el escenario. Yo creo que tú has demostrado lo que tú eres y me encanta, ¿no? Porque a veces nos precipitamos en comentar y en hablar, y yo creo que el artista lo demuestra en el escenario. Cuando Chanel iba a ir a Eurovisión hubo muchos comentarios y fueron muy fuertes con ella, y me encantó ese momentazo que tuvo, que fue divina, una actuación memorable de una gran artista. ¿Y qué quiero decir con
con esto? Que no hay que hablar tanto, hay que reservarse un poquito y el artista definitivamente lo demuestra en el escenario y yo estoy súper orgullosa de que con toda esa presión y comentarios tú demostrases lo grande que tú eres, porque el artista se demuestra en el escenario, no en las apuestas. Gracias, amor. Yo veo pullita ahí. Es el artista se demuestra en el escenario, no en las apuestas. Que ahora en las apuestas no vamos muy bien, pero la vamos a liar como Chanel. Muy bien, desde luego que sí, Melody. Muy bien dicho. Dice, y que se habla mucho, que se habla mucho. Lo ha dicho muy elegantemente y yo creo que, vamos, la pullita está ahí soltada con muchísima elegancia y muy bien dicho. A mí me encanta. Yo cuando lo he visto ha sido como, joder, qué tía. Qué guay. Bueno, más noticias. Han aprovechado esta rueda de prensa pues, para comentarnos eventos que van a suceder tanto en Suiza, en Basilea, como en Benidorm durante la semana de Eurovisión. Os cuento cositas que nos anunciaron y que van a pasar. Pues nada, Benidorm y Radio Televisión Española preparan una semana eurovisiva llena de música y diversión. Habrá Euroclub especial en Basilea el 14 de mayo. Bueno, no lo he mirado en el calendario, pero el año pasado fue el miércoles. Fue el miércoles, entonces supongo que también será el miércoles este año. Y actuarán allí Nebulosa, Maggot Kingdom y Cube. Se llevarán a estos 4 del Benidorm Fest a Basilea y actuarán allí en el Gare du Nord de Basilea. El 16 de mayo habrá una fanzone en el auditorio de Julio Iglesias de Benidorm y ahí estarán J. Cabello, Kingdom, La Chispa, Daniela Blasco, Maggot y Carla Frigo. Chloe de la Rosa, Sandra Valero y Carlos Higes protagonizarán un Euroclub matinal el 17 de mayo en Benidorm. Y luego habrá concierto de Nebulosa, también en Benidorm, justo antes de la gran final de Eurovisión 2025. Así que bueno, si vas a Basilea, pues ya tienes un evento más que sumar a la lista, porque tendrás ahí, eso si no tienes entradas para la Yuri. Y si no, pues mira, plantéate irte el fin de semana a Benidorm, pues que como veis va a haber conciertos y se va a haber muchos eventos. Allí puedes vivir con el resto de los eurocuriosos la final de Eurovisión y que puede estar bastante divertido, la verdad. A mí me parece que es un plan muy, muy chulo, ¿no? Otra cosa que también me ha gustado que hayan comentado, pues bueno, les han preguntado acerca de la relación entre, y sobre todo la relación laboral que hay ahora mismo entre Televisión Española y mira, yo Melody. creo que el camino a Eurovisión es un trabajo duro. A ver, aquí nos juntamos muchos factores, muchos momentos, muchas cosas que decidir. Voy a responder la pregunta que yo creo que es lo que la gente quiere saber. Yo estoy muy contenta con todo lo que está pasando. Creo que vamos a llevar algo muy, muy bueno y por supuesto que nosotros tenemos nuestras reuniones y tenemos nuestros debates. Por supuesto, porque cuando uno crea arte y crea un proyecto siempre hay debates, pero eso no significa que haya una mala relación. Yo estoy muy contenta como lo que se está llevando al público y creo que todos los que estamos aquí somos profesionales y sabemos hacer perfectamente nuestro trabajo. Por supuesto, aquí no salimos al patio del colegio, aquí salimos con una candidatura que lo que queremos en Europa es que cuando nos vean sientan lo que nosotros sentimos. Estamos cantando en español, del cual me siento muy orgullosa por hacerlo, porque es el idioma de mi país. Y lo que queremos es llevar una puesta en escena y un sonido que más allá del idioma, el arte va mucho más allá de ello, ¿no? Y lo queremos plasmar en todas esas facetas. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Pero estamos muy contentos por todo el trabajo que se está haciendo. Es un trabajo duro, pero merece la pena. Y estoy muy agradecida por todo, por el cariño y por la dedicación que cada uno de nosotros, aún teniendo nuestra familia, nuestras casas, yo creo que nos vamos a la casa y nos vamos pensando cómo podemos mejorar, qué podemos hacer. Nos escribimos a las tantas de la noche. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno y yo estoy muy contenta y muy agradecida.
Pues no quito ni una coma. María Izaguirre luego dice, yo con eso, yo ya con eso ya lo tengo todo dicho, totalmente. Nada, muy bien, lo he aclarado y además es que dejando que estoy muy contenta, la colaboración es muy buena, se está trabajando mucho, somos todos un equipo de profesionales, se está haciendo todo muy bien, o sea, todo excelente, todo muy positivo. Y dirás, bueno, y esto así, este énfasis... de repente, aquí, ¿a qué viene? Bueno, justamente porque esta semana se lanzó unas declaraciones de esta... Pues no sé quién es. Aquí podéis poner el meme de ¿pero usted quién es? Pero nada, eso era como un podcast que se hace en Entimat. Y básicamente lo que contaba, pues esto, Melody estaría en contra de los cambios de esa diva según el programa En todas las salsas. Cayetana Llorca dijo el que le habían impuesto a Melody la nueva versión y los nuevos bailarines y que Melody habría intentado sacar un comunicado pero le pararon los pies. Fue un poco sacada de la manga totalmente un poco las declaraciones porque no dijo ni de dónde venían ni tal. Y... de ahí esa rectificación en el plató, en la rueda de prensa de RTV por parte de Melody, que pues creo que ha dejado un poquito en evidencia las fuentes de esta persona, sinceramente. Melody ha aparecido por sorpresa en la gala de los premios Dial 2025 y ha cantado un poquito. Y yo quiero escuchar ahora a todo Tenerife cantar esa diva, por favor. Palmas y ese bombo. ¡Pum, pum, pum! Vamos, ese bombo. Díselo, fuerte. Arriba en pie, arriba. Díselo. Dice, una diva es valiente. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge, va. Corre más fuerte que un huracán. La mano arriba, díselo. Una diva es valiente. Me encanta cuando hace el... Con Paula Vázquez, Chenoa... ¡Gracias! No hay duda de quién se va a llevar Eurovisión. Y una suscripción de Lenile, que ya lleva 35 meses, Lenile. Felicidades a todos los premiados y a vosotros por tener la oportunidad también de ver una gala tan bonita como es esta de Cadena Dial, con tan buenos artistas. Os quiero y voy a hacerlo con mucho cariño para todos vosotros. Grande, Melody. Guapa, Aplauso grande. grande para Melody. Éxitos. Continúa. Maravilloso, maravillosa la energía de Melody, desde luego. Y creo que ya esta es la última noticia que tengo, creo. Bueno, de Melody creo que sí. Bueno, Víctor Escudero aquí nos comparte. A finales de marzo se publicará en YouTube. O sea que en esta semana se tiene que estar publicando en el canal oficial la versión de esa diva sinfónica, que es esa, pues supongo que será un poco como la de la parte del revamp del principio, pero ya toda la canción. Digo yo que será. Y con la orquesta y con el coro de Radio y Televisión Española. Así que puede quedar muy chula, muy bonita. A ver cuándo la podemos escuchar. Y unos días más tarde, para celebrar el 30 aniversario del segundo puesto que consiguió Anabel Conde en Eurovisión, van a publicar en el, también supongo que en el canal oficial de Eurovisión, una versión de Vuelve conmigo. También seguro que está muy chula. Muchas ganas de escucharla. Vale, una entrevista de Raiden, pues con muchas cosas en las que se pueden desgranar y opinar. Entre ellas, pues bueno, una de las más interesantes, ¿no? Díganos la razón por la que ha renunciado realmente a ser asesor del Benidorm Fest. Su contestación ha sido porque no me compensa cuando al sector Eurofan no le gusta algo, lo viven de manera nociva. Eso ahí es verdad un poco que en general se ha expuesto mucho y al final ha sido objeto de muchísimos ataques. Sentía que cada vez tenía menos mano y que mi idea de festival estaba sepultada por las otras personas. Claramente se está refiriendo a las otras personas del comité. Si veis las puntuaciones
que se publicaron del comité, pues sabes que ahí se ven claros equipos, grupos de votaciones, ¿no? Entonces, yo, vamos, en las veces que he podido hablar con Raiden, siempre me ha dado la sensación como de que él era la oveja negra votando e intentando llevar según qué candidaturas al Benidorm Fest. Tengo una entrevista no publicada con Raiden de la semana del Benidorm Fest, que quizás ahora sería muy oportuno buscarla y publicarla, sinceramente, porque es que hablábamos justamente de esto, pero no tengo mucho tiempo. Pero bueno, la intentaré buscar y la intentaré publicar, porque sería el momento oportuno, la verdad. ¿Por qué no se presentan grupos o artistas consolidados? Le preguntan al Benidorm Fest. Y esta es su contestación: porque España es un país inseguro. En Francia el top 50 es música francesa, en Italia el top 50 son italianos. Aquí hay un batiburrillo y lo que menos se escucha es música española. Cualquier persona que viene de fuera es bienvenido Mr. Marshall o bienvenido Mrs. Taylor Swift. Hay mucho complejo con lo nuestro y estamos esperando a tirar por la borda el trabajo de un artista. Yo en cuanto he visto, he sido que en España lo que menos se escucha es música española. A mí eso me ha rechinado un montón y he hecho una investigación directamente, he cogido el top 50 español, he ido a ver de dónde eran las nacionalidades y lo siento, por ejemplo, el mismo top 50 de España de esta semana, el 50% de los artistas eran españoles y luego había pues un 10% de Puerto Rico, de Argentina, mucho latino y luego había estadounidense y no sé cuánto, pero más de la mitad. Y luego he hecho lo mismo con el top de 2024, vale que no llegaba al 50%, era como un 37%, pero también el máximo porcentaje era el de España. Entonces, decir eso a mí no me ha gustado mucho, como decir que en España no nos gusta la música española. Yo con eso no estoy absolutamente nada de acuerdo y con pruebas creo que ahí, desde luego, no sé por qué ha dicho eso, porque no es verdad. Y luego dice, como te presentes al Benidorm Fest y no lo hagas bien, puedes dinamitar tu carrera. ¿El por qué ha dicho esa frase? Pues no lo sé porque no sé qué caso de ejemplo podría ser el de personas que han dinamitado su carrera presentándose al Benidorm Fest. Y luego le preguntan por qué le parece la nueva versión de Esa Diva. Y dice, no la he escuchado, te lo juro. Para mí fue raro que ganase a alguien que prometía que iba a cambiarlo todo. Se refería a Melody, diciendo que le parecía raro porque Melody ya anunciaba antes de ganar que ella iba a hacer el revamp, que iba a hacer una nueva versión de cara a Eurovisión. Y entonces dice que para él fue raro que ganase a alguien que decía que iba a cambiar la canción. A mí no me han parecido oportunas estas declaraciones. ¿Qué quieres que te diga? Ni tampoco decir que no ha escuchado la versión de Esa Diva. No me han gustado estas declaraciones, sinceramente. Y luego, ¿quién le hubiese gustado que ganara en vez de Melody? Y viendo cómo fue el festival y lo que están llevando los otros países, hubiese estado entre Cube, Melomana, J. Cabello, Daniela Blasco. En vez de uno ha dicho 4. O sea, casi le faltaba decir, da igual. En fin, creo que no han estado muy oportunas estas declaraciones de Raiden, sinceramente. Ni el análisis ni nada me parece muy centrado. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, bueno, nada, yo sí que creo que era una figura que le daba frescura, que le daba una visión muy positiva y muy buena al comité. Han anunciado en Radio Televisión Española que van a cambiar comité y muchísimos más cargos dentro de todo lo que es relacionado con Eurovisión dentro de Radio Televisión Española. A ver, pues nada, quiénes son los nuevos nombres o cómo queda configurado. Eso ya lo veremos seguramente ya después de Eurovisión. Muy bien, estamos en épocas de pre-parties. La semana pasada tuvimos pre-party, la Nordic Eurovision Party, ¿vale? En Oslo, se celebró en Oslo. Y bueno, podéis ver actuaciones, pues por ejemplo, aquí tenéis actuaciones que grabaron las chicas de ESC Norway. Majérrimas, tienen uno de los mejores canales de Eurovisión, apuntároslos. Pues tenéis, por ejemplo, actuaciones hemos tenido de Tautumeitas, de los Skoda Electronique, de Albania, de EMI, de Irlandia, de Justina
Este nombre me lo tendré que aprender, pero o no, porque no me lo voy a aprender nunca. De Justina. De Justina de Polonia, de Kyle Alessandro de Noruega, de Zoe Me de Suiza y de los Vaev de Islandia. Y aquí también tenéis, por ejemplo, en el canal de Webiblos también tenéis actuaciones y bueno, les podéis escuchar ahí cantando en directo. ¿Vale? Vamos a revisar los streamings de todas las canciones de Eurovisión en este artículo de SC Plus España. A nivel de visualizaciones, Gabri Ponte se ha colocado en el número 1 con 19.300.000. Ahora mismo el vídeo de YouTube más visto de Eurovisión 2025 es el de San Marino con Tutta la Italia. Luego estaría Lucio Corsi, pues porque todas las canciones que tienen que ver con San Marino pues se llevan una barbaridad de visualización. De San Marino, de San Remo, se llevan un montón de visualizaciones. Y luego estaría Kai de Suecia y el videoclip de Melody con Esa Diva. A nivel de escuchas totales de Spotify, pues la más escuchada sería Italia con Lucio Corsi. La segunda sería Kai con 21 millones de reproducciones en Spotify. Luego Gabri Ponte con Tutta la Italia con 8 millones. Y ahí tendríamos que estar también nosotros, pero porque aquí están separando también las reproducciones de las dos versiones de Esa Diva, pero en total llevamos más de 8 millones de reproducciones en Spotify. Y luego estaría Finlandia con Erika Wigman y Tony Cash con Espresso Macchiato. Esas son las canciones más reproducidas de Eurovisión. Vamos a repasar las apuestas. Vamos a repasar las apuestas a ganador. ¿Cómo están ahora mismo? Pues Suecia sigue primera con un 24%. Austria sigue acechando, o sea, no llega a sobrepasarle, pero está todo el rato que le sigue, que no lo suelta, porque están subiendo los dos de porcentajes. Ahora mismo está Suecia con 24% y Austria con un 22%. Francia tercera con un 11%, Israel cuarta, Países Bajos 5%, Finlandia sexta, Estonia séptima, Bélgica octava, Albania novena y Ucrania décima. España ahora mismo está en el puesto 29. Yo ahora, a partir de esta semana, voy a intentar hacer el repaso de las apuestas y contaros cuáles son los movimientos que hay de una semana para otra. Pues, por ejemplo, tenemos que Chequia ha subido un puesto, Reino Unido ha bajado 1, San Marino sube 1 con respecto a la semana pasada, Lituania ha bajado 1 y las subidas más fuertes pues podría ser Grecia, que ha subido 3 posiciones, Australia 1, Alemania 2, bajan 3 posiciones Chipre e Irlanda, sube 3 Azerbaiyán, 2 Dinamarca, pierde 1 Portugal y España hemos ganado un puntito y estamos ahora mismo en el puesto 29. El descalabro más gordo con respecto a la semana pasada pues sería Georgia, que ha perdido 4 puestos. Armenia gana 1 y Luxemburgo pierde 1. Esos serían los movimientos en las apuestas. Vamos a repasar también que ya tenemos nuevas apuestas con las que podemos repasar. Sería a top 10. Las que hemos visto antes serían a ganador, es decir, apuestas de quién va a ganar Eurovisión o quién tiene más posibilidades de ganar Eurovisión. Pues estas apuestas son de quiénes van a quedar en el top 10. ¿Vale? Ahora mismo los 10 países con más posibilidades, según las apuestas, de quedar en el top 10 serían Suecia con un 77%, Austria con un 74%, Francia con un 67%, Países Bajos con un 64%, Israel con un 64%, Finlandia con un 52%, Estonia con un 51%, Ucrania también con un 51%, Albania con un 50% y luego ya hay un salto bastante gordo, Italia con menos del 50% con un 36%. En este caso España, posibilidades de quedar en un top 10, un 11%. Oye, que mira, que tampoco está tan mal. Y tenemos también apuestas a la
primera semifinal. ¿Quiénes se van a clasificar de la primera semifinal? No tengo ni idea de por qué no están las de la segunda semifinal. La verdad es que eso me ha llamado bastante la atención. ¿Quién va a ganar la primera semifinal? Pues con muchísima diferencia y con bastante claridad parece que Suecia y los KAI van a ganar esta primera semifinal. Lo tienen ahí con un 51%. Luego Estonia con un 12%, Países Bajos con un 9% y Albania con un 7%, Polonia 5%, Bélgica 6%, Ucrania 7%, Noruega 8%, Chipre 9% y San Marino en 10ª posición, y luego ya se quedan con unos porcentajes muy bajitos. Perfecto. Vamos a ir repasando también las próximas semanas, pues todas las encuestas y todas las polls que vayan sucediendo. Por ejemplo, ya ha empezado la encuesta de los clubs OGAE de todos los países, porque no son solo los de Eurovisión, también tenemos OGAE Rest of the World, por ejemplo. Estos son los primeros puntitos que ha dado OGAE Francia. De aquí creo que han dicho al 4 de mayo, van a ir publicándose poco a poco los puntos de cada uno de los OGAE, ¿de acuerdo? Le han dado 12 a Países Bajos, 10 a Austria, 8 a Suecia, 7 a Israel, 6 a San Marino, 5 a Malta, 4 a Luxemburgo, 3 a Finlandia, 2 a España, nos han dado, y un puntito a Grecia. Aquí haremos también seguimiento de todos los puntos. Y ahora mismo, pues lógicamente, el ranking, porque solo tenemos los votos de un OGAE, van únicamente marcados por los puntos de Francia. Por ahora llevamos 2 puntos y vamos en una 9ª posición en esta encuesta. Una de las encuestas más importantes que había todos los años era la que organizaba Eurovoice. Organizaban jurados de todos los países con antiguos artistas, pues como si fuesen jurados de Eurovisión, o sea, figuras relevantes, más o menos relevantes en el mundo de Eurovisión y de artistas de cada país. Y luego había televoto de todos los fans de cada uno de los países. Se sumaba, se hacía... Bueno, era una de las encuestas más grandes, mejor organizadas. Pues bueno, pues alegan distintos motivos por los que este año no va a haber Eurojury, así que vamos a perdernos una de las polls, una de las encuestas más importantes, pero bueno, que por encuestas no va a ser. Tenemos un montón. Muy bien, Alemania, Australia e Irlanda son las candidaturas que va a llevar Marvin Diettmann este año en Eurovisión. Marvin Diettmann, que fue el director artístico de Eurovisión Junior este año, el que se celebró en 2024 en Madrid. Y, por ejemplo, el año pasado pues llevó las candidaturas de Austria, de Alemania y de Chipre, ¿vale? En el Eurovisión de 2024. Tiene de todo. Tiene desde candidatos, pues por ejemplo, la de Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst, pues si no recuerdo mal, pues es suya. Entonces, pues tiene cosas muy buenas, pero luego también, por ejemplo, la de Edgar Allan Poe, la de T.S. Helena, pues también es suya y creo que esa no fue muy acertada, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Pues eso, luces y sombras, pues como todos los directores escénicos. Alemania, Australia e Irlanda. Yo creo que se le dan mejor las dramáticas, las que son épicas dramáticas se le dan mejor que las que pueden ser divertidas y cómicas. Entonces, ahí Australia e Irlanda quizás estarían tendrían peor pronóstico, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal se le da. Una noticia muy curiosa, pues nada, nos han anunciado que la canción de Noruega va a tener un segundo de parón, un parón así... ¡pum! De estos, ¿no? Supongo que así como yo lo he entendido, que va a tener un segundo de parón así extra añadido de cara a Eurovisión, para darle así como más énfasis. Y ha sido como, bueno, ya, directamente, con ese segundo extra ya seguro que gana Eurovisión. Ese es el cambio épico que toda canción necesita. Bueno, gracias por informarnos, aunque nos han jodido el spoiler. Nos podíamos haber sorprendido con ese paroncillo, ¿no? Por lo menos, en fin. Bueno, os comparto también las novedades que tenéis esta semana del canal de Eurovisión. Pues tenéis, por ejemplo, la cover de los Baef
de Yaya Ding Dong, la canción de la película de Eurovisión, pues han marcado una cover a tope de autotune. Ahí le han puesto autotune hasta que te salga por las orejas, pero ha sido muy divertida. Una versión acústica de Claudia con Asterómata. No cambia un poco lo que es la instrumentación, pero lo que es la esencia de la canción completamente sigue estando ahí. O sea, es una versión, semi-versión. Y luego los Catarsis han ido a una especie de teatro, iglesia derruida. La verdad es que el escenario queda muy bien con un coro. Y han hecho una versión de Tavo Akis con, pues eso, con un coro que le da un puntito también diferente, más original. Y que bueno, que si la queréis escuchar tenéis ahí. Y hoy han estrenado también lo que es el recap de las 37 canciones participantes para Eurovisión. Así que si alguna vez tenéis pues lo típico familia, oye, ¿cuáles son las canciones de Eurovisión? Pues hombre, no le pongáis las 37 en una playlist, ponerle el recap del vídeo del canal oficial de Eurovisión, que va a ser muchísimo más cómodo. No están en el canal oficial, pero por ejemplo, si Salsa ha marcado esta versión acústica de Hallucination, ya veréis el final. Qué buena, qué buena, qué buena. Y estas versiones acústicas a mí personalmente sí que me gustan porque sí que son grabadas en directo en la toma, te dan quizás han grabado 8 tomas, vale, pero te dan esa toma con ese sonido y que no son esas versiones en realidad que están grabadas de estudio, no sé qué, y que la montan con... que es casi un videoclip. ¿Qué quieres que te diga? Que es casi un videoclip. A mí estas versiones acústicas así con estos directos sí que me gustan. Es brutal. Brutal. Me ha encantado este directo de esta versión acústica de Sisal. Buenísima. ¿Qué más noticias? Italia. Lucio Corsi quiere tocar la armónica en Eurovisión y me dirá, ¿qué problema que toque la armónica? Pues no, porque los instrumentos musicales están por ahí. No se puede tocar música en directo en Eurovisión. No es que se quiera, no, que no se puede. Pero si te lees las normas, estrictamente lo que dicen las normas es: no se permitirá enchufar instrumentos para tocar en vivo en el escenario. Enchufar, entonces, parece que si se solicita, pues nada, si los directivos de Eurovisión y los que llevan pues nada, la parte del concurso y del show televisivo les parece bien, que yo creo que de verdad que si fuese otra cosa, pero la armónica, pues podría ser que Lucio Corsi tocara la armónica en directo en Eurovisión. Yo creo que la deberían de dejar, sinceramente. Otras que también han cantado en directo, primer directo que tenemos es de Reino Unido. Suena muy bien, hacen unas armonías maravillosas, la verdad es que suena maravillosamente. Así que nada, a nivel vocal creo que Reino Unido no va a tener absolutamente ningún problema. A nivel artístico, a nivel de puesta en escena, pues ya veremos. Han contratado a la directora creativa Ace Bowerman. Ha trabajado con artistas como Blackpink, Rina Sawayama. Rina Sawayama lleva haciendo run de que vaya por Reino Unido a Eurovisión yo no sé cuántos años. Ed Sheeran y Dua Lipa. Así que bueno, currículum tiene. A ver qué puesta en escena le organizan a las Remember Monday. Francia dice que, aunque lleva ya varios años... ¿Cuándo fue la última preselección de Francia? Pues la de Bárbara Pravi. Yo creo que fue la de Pravi o tuvo una después. Por ahí, que quiere volver a organizar preselecciones nacionales, aunque lleva varios años
eligiendo internamente a dedo. La de Fulén fue la última. La de Fulén, efectivamente. Bueno, pues que el año que viene dice que quieren volver a organizar preselección nacional, que quieren organizar su San Remo, una buena preselección, nivel francés, bueno, grande, maravilloso. Pues nada, a ver qué tal. Yo ya más preselecciones, bueno, ya me da igual 8,80. O sea, ya si hemos cubierto ¿cuántas? 28 este año, pues 29. Nos da igual. Más Sisal, también teníamos más noticias de Sisal. ¿Por qué? Bueno, porque un medio, Eurovision Fan, sacó una noticia un poco también, pues como la otra de Empty Mat, ¿no? Sacada de unas fuentes, unas cosas, ¿no? Como que los artistas de Eurovisión que habían organizado un grupo y habían excluido a según qué cantantes de Eurovisión, participantes de Eurovisión. Y ya, sin decirlo, os vais a poder imaginar, no lo voy a decir, a quién se supone que habían excluido. No, ha tenido que hacer un comunicado para aclarar todo eso, lo cual es una lástima porque es que deja en evidencia a esos medios, ¿no? Solo necesito abordar esto. Nunca he excluido a nadie de un chat grupal. Comencé un chat grupal para todos los participantes de Eurovisión, pero solo pude agregar a 13. Inmediatamente escribí: por favor, agreguen a todos los que puedan. Era un poco por si tú no sigues al otro y no te sigue, pues no puedes añadirle ese tipo de cosas. Intenté agregar a todos, pero decía no se puede agregar porque me seguían y algunos tenían cuentas privadas. Todavía faltan participantes, da la razón, y estamos tratando de incluirlos. Nadie está siendo excluido y la gente debe dejar de creer todo lo que lee y dejar de crear drama innecesario. Tenemos una gran comunidad y lo único que defiende como persona es crear un espacio positivo e inclusivo. Estábamos aquí por la música. Dejen de meter mierda, por favor, y dejad de leer según, esto os lo digo a vosotros, dejad de leer según qué medios, que ya por según qué cosas, en fin. Nueva petición de ciudadanos y de artistas finlandeses que han entregado a la Yle, que es la televisión de Finlandia, solicitando que si no se puede eliminar a Israel de Eurovisión, pues que sean ellos los que se retiren. Bueno, otra nueva petición ciudadana, la primera de este año que yo he leído así un poco oficial, de las tantas, por ejemplo, que hubo el año pasado. Vamos a repasar la pre-party de Madrid, todos los nombres que se han añadido en los últimos días, porque es que creo recordar que tenemos ya 25 artistas eurovisivos, a 25 delegaciones de este año, y a un total de 50 artistas entre gente del Benidorm Fest, de otros años, etc., ¿no? De artistas invitados. Ya sabéis, 2 días de conciertos infinitos. ¿A quiénes han confirmado en esta última semana? Pues a Reino Unido con la Remember Monday, a Lucio Corsi Italia, segundo año que vienen de pre-party Italia, o sea, lo cual es una maravilla que no se hayan bajado del carro de las pre-parties. Serbia con Prince, Islandia con los Baev, San Marino con Gabri Ponte, Georgia con Marian Sengelia, Justina de Polonia, Gojo de... el Gojo. Me río porque antes me han escrito que viene Goyo a Madrid, pero me lo han escrito con Y, como si fuese Goya, Goyo. Y yo, ¿eso qué es? ¿El nombre de una tormenta? Y yo, no, Go-Jo. Y yo, Goyo. Pues creía que era la tormenta Goyo o algo así, pero bueno. El lechero viene a Madrid. ¿Quién más? Los Keino, las Supremas de Móstoles, que vienen a celebrar su 20 aniversario de la participación en la preselección. Los portugueses Napa, y yo ya no sé quién más son de esta semana, pero vamos, un montón. El Vanna Yata, Tatumeitas, Henry Seller, esto ya los dijimos, pero vamos, y seguro que van a seguir anunciando más nombres. Vamos, va a ser un fin de semana de locura. Y ahora vamos con noticias extras así relacionadas con Eurovisión. Han confirmado que va a haber una nueva versión de Dime en la serie Mariliendre, que se va a estrenar dentro de poco en A3 Media, creo que es la de... Bueno, no quiero cagarla, no sé dónde. Y Ander Pérez, que es el autor de Dime, pues un poco ya lo confirma después de que se haya dicho. Así que nada, tendremos una nueva versión de Dime de Beth como parte de la serie Mariliendre. Y os quiero compartir este meme, todo el lío del divorcio
de Mons Merlo y tal, ya lo repasamos la semana pasada o hace un par de semanas, si no lo sabéis, ir a ver los vídeos. Han hecho un meme, una canción con el tema del divorcio de Mons, que a mí me ha hecho muchísima gracia. I'm about to get divorced. It's a separation. Me voy a divorciar. It's a separation. Es una separación. She just dropped an Insta post. It's a Lo ha soltado separation. en Instagram. A separation, no. A separation. She just wants the child support. It's a separation. A separation, no. A separation. I'm about to go to war. Voy a ir a la guerra. She tryna take my money. Intenta quedarse con mi dinero. Y nos vemos en la corte. She tryna get that child support. Intentando tener ese apoyo de los niños. Nada, macho, es un tema muy serio, pero pues, ha estado divertido. A mí me parece que ha estado muy divertido, sinceramente. Bueno, y estas han sido las noticias de la semana. Nada, estamos eso a mes y poco. Nos queda, pues, este fin de semana creo que no hay nada. Porque debería de ser, si no recuerdo mal, la pre-party de Barcelona, que al final se ha cancelado. La siguiente sí que nos vamos a Ámsterdam. Me voy a estar a Ámsterdam, así que os podré traer vídeos y todas las noticias y cositas de primera mano desde allí. Y luego pues ya tendremos la pre-party de Madrid, pero aquí haremos seguimiento absolutamente de todos los vídeos que estrenen, todas las noticias, todas las cosas de, pues eso, de puestas en escena, directores escénicos y salseos que puedan ir pasando de aquí hasta Eurovisión. Nada, déjame en comentarios pues todo lo que, sobre todas las noticias que más te hayan gustado, cualquier cosa que quieras aportar. Dale al like, suscríbete, es muy importante, y dale a la campanita para apoyar el canal y hacer que pues eso, que los vídeos que están funcionando muy bien, las weeklies, por cierto, ya la última weekly superó las 2000 y pico visualizaciones, así que muy contento, muchísimas gracias. Yo te mando un asbesto muy fuerte y te veo en el próximo episodio.